Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Hoy lo estamos haciendo como las anteriores veces desde la Casa de la Recolección en Cuernavaca, Morelos. Estamos transmitiendo desde este lugar porque hay aquí una reunión de pastoral vocacional de frailes agustinos recoletos a nivel de toda la orden, los 19 países en donde está la orden, aquí están reunidos. Hemos traído aquí a todo el equipo porque creo que es una de las oportunidades que nosotros podemos tener para mostrarles lo que hacemos en cada país. Y hoy queremos mostrarles lo que se hace en un país en el cual lo queremos y estamos presentes, que es en Venezuela. Para eso está con nosotros Hugo Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros. Fraile agustino recoleto venezolano, ¿dónde te encuentras, Hugo, en estos momentos? ¿En qué comunidad? Estoy en este momento en la comunidad de Maracaibo. En Maracaibo. A ver, ¿cómo un venezolano entra a la vida agustino recoleta? ¿Cómo Hugo llama a las puertas de la orden de los agustinos recoletos? Fíjate que siempre tuve una identificación en lo social. Soy exalumno marista. Los maristas podría yo decir que me abrieron los ojos frente a mi propio pueblo, a mi propia ciudad. Yo vivía en una zona de Maracaibo que no me permitía ver grandes extensiones de pobreza. Ellos me llevan a la periferia y el shock que experimento me hace hacer una opción personal, ¿no? Me hago miembro de un grupo juvenil de acción social y cristiana, y comienza mi andanza, ¿no? Cultivando esa sensibilidad. En un momento dado, los miembros de aquel grupo universitario comienzan a flaquear, comienzan a dejar de asistir. Teníamos algunas acciones, aparte de evangelización, teníamos un trabajo de una cooperativa de consumo donde la gente podía acceder a mejores precios, pero la gente se implicaba en la compra, en la venta, en grupos, turnos. Y la gente, mis compañeros de la comunidad cristiana comienzan a decir: no puedo más, estoy enredándome cada vez más en mi carrera, estoy por graduarme. Y entonces empieza a despertar en mí un por qué parar, ¿no? Es como que necesito más, es como que Dios me pide más. Y allí comienza una crisis vocacional, ¿no? Mi novia no quiere lo mismo que yo, ella mira en una dirección, parece que el Señor me invita a mirar más allá. Entonces, pues en ese año casualmente me da por ir a la Eucaristía diaria. Es algo que nació en mí, el Señor tal vez seguramente lo sembró, esa emoción. Y yo estudiaba medicina y me acerco en la tarde a la misa y veo que no la canta nadie. Como soy guitarrista, entonces le dije al padre: ¿qué le parece? ¿Yo puedo tocar la guitarra? Y me dijo: sí, muy bien, pero te invito a una convivencia vocacional. Entonces aquello me cayó muy mal. Dije: pero le vengo a ofrecer algo y me sale con otra, ¿no? Sin embargo, pues asistí y comenzó entonces un trabajo de reflexión vocacional, donde esa crisis fue esclareciéndose, ¿no? Terminamos muy bien mi novia y yo, todavía somos amigos, y ese padre era agustino recoleto, ¿no? Me enamoré de San Agustín, ¿no? Cuando leí las confesiones me impactó el corazón inquieto de Agustín, y entonces terminé pues experimentando y confirmando que el Señor me llamaba a ser agustino recoleto, ¿no? Y a través de la vida agustino recoleta, a través de un fraile concreto que te dice con claridad y sin miedo si quieres entrar en la vida de los agustinos recoletos. Sí. Así fue. ¿Cómo lo podemos trasladar al aquí y al ahora, esta experiencia vocacional tuya con lo que se puede estar viviendo ahora en la juventud venezolana? Qué buena pregunta. Siempre he compartido con los jóvenes, he trabajado muchos años con los jóvenes, siempre he compartido la alegría y he querido transmitir la alegría del seguimiento de Jesús, ¿no? Siempre les invito a convencerse de que Jesús susurra en el oído, ¿no? De que hace falta apagar unos cuantos ruidos y escuchar ese susurro
que es vital, ¿no?, para nuestra alma, para nuestra felicidad, para nuestra realización personal. Y en un tiempo difícil como el que vivimos en Venezuela, me parece que eso no afecta, más bien es un desafío. Así por lo menos lo comparto con los jóvenes y lo transmito, es decir, es el desafío, ¿no? Jesús sigue llamándonos, ¿no? Y Jesús nos llama a vivir esa buena noticia en cualquier situación, en cualquier territorio, en cualquier dificultad. Y entonces de esa manera pues animamos a los jóvenes a repensar su vida a la luz del proyecto de Dios, que no se detiene frente a las dificultades, al contrario, que desvela y desarrolla bellas cosas en medio de áridos terrenos, ¿no? Tú también has estado y bueno, sigues trabajando con las Juventudes Agustino Recoletas. Sí quisiera preguntarte, en Venezuela, aunque ya le preguntamos a otro Agustino Recoleto que está trabajando ahí, pero en Venezuela tienen varias comunidades. ¿Cómo están trabajando allí las Juventudes Agustino Recoletas y qué respuesta están teniendo? Es decir, ante el individualismo, que esto es globalizado y generalizado en todas las personas, llámese jóvenes, mayores, lo que quieras, ¿cómo está respondiendo en Venezuela, no solamente ante este fenómeno del individualismo, sino también ante la situación social que está viviendo el país? Sí, las comunidades juveniles están experimentando el desgaste, dificultades varias, desde un traslado a llegar al lugar de reunión hasta una dificultad en su rutina, puesto que por tener que ir a comprar algo y pasar 4 horas en una cola. Esto ha supuesto una alteración en la rutina, y esto genera también una especie de descreimiento en el mundo de las expectativas, de los sueños, ¿no? Han tenido que despertar los jóvenes a muchos sueños o de muchos sueños, y han tenido que tocar una realidad dura, una realidad que atenta a sus posibilidades de superación, de realización, no digamos profesional, que por descontado, pero incluso que va desgastando el espíritu, ¿no?, de nuestros jóvenes. Sin embargo, nuestra experiencia de una JAR sistemática, de una JAR con un itinerario bien encaminado en objetivos, les anima precisamente a rescatar expectativas, a mantener aristas hacia lo alto, ¿no?, de superación, ¿no? El tema del liderazgo lo trabajamos mucho, esto les va promocionando, ¿no?, el poder ser líderes desde una reunión donde cada quien se encarga de una parte, hasta ser líderes de otros grupos más pequeños, hasta ser líderes por ejemplo, en proyectos sociales, con la gente de la parroquia, de la frontera o de las zonas más difíciles de nuestras parroquias, en proyectos sociales. Entonces, esto genera en los jóvenes una especie de sabor y de ganas de mantenerse al lado de Jesús. Ellos todo esto lo entienden como un camino de seguimiento a Cristo, ¿no? Es algo bello dentro de ese desierto que decía, es algo que sigue desafiando al joven. Al joven le gustan los desafíos, y en ese sentido explotamos les invitamos a proyectarse en medio de grandes dificultades como estas, ¿no? El Papa Francisco decía que la Iglesia es un hospital de campaña. La Iglesia venezolana realmente está dentro de un hospital de campaña, ¿no?, con lo que está viviendo ahí, que ya nos has descrito antes. Y un sacerdote, un religioso agustino recoleto, ¿cómo vive en un hospital de campaña como es Venezuela? Mira, creo que nuestros jóvenes religiosos, agustinos recoletos, lo viven con ilusión. Es hermoso ver cómo el ser humano, en sus tuétanos está el desafío, el responder a desafíos. Nuestros jóvenes agustinos recoletos no se achicopalan, no se detienen, ¿no? Sueñan lo que se va trabajando. Por supuesto,
He sido superior mayor hasta hace muy pocos meses y siempre he cuidado de no dejar solos a esos religiosos, siempre acompañados por otro al menos, dos, de manera que esta situación desgastante tampoco les supere, les desborde, ¿verdad? De manera que puedan drenar, desahogar, ¿no? Compartir estas dificultades. Nuestros religiosos nuestros mayores, son héroes, son modelos, ¿no? Los más grandes del todo, continúan un trabajo como hormiguitas y dándole ejemplo a estos religiosos jóvenes. Tal vez en las generaciones medianas hay cierto desgaste, ahí se nota más el desgaste, ¿no? Vamos a tener que dar paso a Gaby Ríos, que ya está preparada en el estudio con el resumen AR de noticias, las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Vamos con ella y volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias a Gaby por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos aquí en la Casa de la Recolección, esto es Valores de Acero. Estamos con Fray Hugo Sánchez, religioso agustino recoleto, venezolano. Él está aquí porque están reunidos 26 religiosos agustinos recoletos que están haciendo un itinerario vocacional agustino recoleto. ¿Cómo va el itinerario vocacional agustino recoleto? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia en el trabajo vocacional? Mira, estoy muy esperanzado con el trabajo que se ha hecho. Se está abordando para mí lo más nodal, la clave, que es el acompañamiento personal, el acompañamiento vocacional. Creo que lo hemos abordado desde hemos hecho aproximaciones muy felices, muy atinadas, empezando por las luces que nos da, por ejemplo, un Carl Rogers, el tema de la buena escucha, ¿no? El saber escuchar, el hablar menos y escuchar mucho más, en ese trabajo que en el día a día hacemos, ¿no? Pero que debemos hacerlo y estamos llamados a hacerlo mejor, para ayudar pues a que nuestros acompañados vayan desarrollando, desvelándose, esclareciendo sus dudas, así como las tuvimos nosotros en nuestro tiempo, pues que ellos puedan de verdad, con todos estos recursos que estamos reforzando en nosotros como acompañantes, puedan de verdad ir esclareciendo su propia vocación. Y a nivel de como trabajo vocacional y a nivel de pastoral vocacional, como estás ahora acompañando a los jóvenes, ¿cómo ves esta realidad de que el joven se vaya, tras una época de estar siguiéndolo aquí en América, que se vaya a Europa a seguir sus estudios? ¿Tú lo has vivido eso? No sé si lo has vivido, si tuviste tu formación solo en América. ¿Cómo esta multiculturalidad, cómo se puede dar? Si a lo mejor la estructura que la orden tiene hay que cambiarla o realmente hay que mejorarla. Bueno, en mi experiencia tuve la oportunidad de hacer mi noviciado en España, en Burgos. El resto de las etapas la hice en Latinoamérica. En Venezuela la primera parte, de la parte del filosofado. Luego de volver de España, ya del noviciado, como religioso simple, pude hacer la teología en Buenos Aires. Creo que es una riqueza muy grande el poder formarse en Latinoamérica, ¿no? Sin duda que la experiencia de saltar el Atlántico y de tener experiencias en otras latitudes es una riqueza enorme. Te abre la mente, ¿verdad?, a otras culturas, a otro modo de gestionar, de vivir, de sentir. Y te ayuda a comprender a la hora de acompañar tantas gentes como el Señor pueda tener a bien sugerirnos acompañar. Y
y sin duda que es una riqueza, ¿no? Yo creo que ahora, pensando en las necesidades de nuestro pueblo, del continente americano, a la hora de formar pastores para ese pueblo, creo que es una gran ganancia el poder hacerlo en el continente, ¿no? Enriquece mucho la formación del pastor que se está gestando allí, el poder hacerlo desde el contexto de nuestro continente, un contexto de fe, de valores que se han perdido en el viejo mundo, que se mantienen de alguna manera aquí con todas las dificultades que aquí sabemos que hay, y que eso supone un caldo de cultivo en la formación del joven y del religioso joven que se forma como pastor, ¿no? Estoy convencido de que tenemos que luchar en esa dirección, de conseguir al menos un teologado común en Latinoamérica. Eso sí, sin perder de vista la internacionalidad, la interculturalidad, porque eso es un gran valor, ¿no? Sería más bien empobrecer el que cada nación pensase en buscarse la formación hacia adentro, ¿no? Solamente, ¿no? Y esto de la reestructuración aplicado a lo que estamos celebrando aquí, que es la pastoral vocacional, ¿qué soluciones se pueden hacer para que se trabaje más en red y no independientemente? Sí, que sin duda el desafío de la reestructuración es dejar de pensar en la provincia de la que uno es miembro, como si esta provincia fuera un absoluto, ¿no? Es una circunstancia, es un modo de organizarse que puede ser perfectamente cambiado, ¿no? Mientras tengamos esa visión que no absolutice lo que no es absolutizable, perfectamente podemos soñar y concretar maneras diversas de organizarnos, ¿no? Que sean más eficaces a la hora de, como dices tú, de trabajar, por ejemplo, en el acompañamiento vocacional, ¿no? Hay grandes caladeros vocacionales en el continente, hay grandes experiencias en el continente. Yo he tenido la gracia de pasar por Guatemala, ahora de estar en México, Argentina, Brasil, y hay una riqueza tan grande que puede ser una sinergia espectacular, ¿no? A la hora de programar nuestros trabajos en la promoción vocacional. Y a la hora de hablar de esto, pues también tenemos que hablar qué pasa que cuesta tanto juntarnos. ¿Son las cadenas de la historia las que pesan, en vez de unirnos nos pesan, o es el miedo a abrir una frontera que nunca se ha abierto y que no sabemos qué va a pasar después? Pues sí, yo creo que el símil que hace sobre cadenas es muy acertado, ¿no? Creo que estamos atados al pasado, ¿no? Y es un gran error humano estar atado al pasado, como si eso que hemos vivido debiera definir nuestro futuro, ¿no? Es un gran error. Creo que debemos saber mirar hacia adelante con esa conciencia agradecida, con esa memoria agradecida que recuerda el Papa también de otros documentos y de la misma reflexión de los obispos en Latinoamérica, tener esa memoria, y de los religiosos en Latinoamérica, tener esa memoria agradecida. Y desde esa memoria agradecida, pues saber romper paradigmas y tener esa mirada abierta hacia lo que puede ser y todavía no ha sido, ¿no? Y todo comienza, como dice Aparecida, desde una conversión personal, comunitaria, pastoral. Y esa es la clave de lo que la Orden está llamando a todos a la revitalización. En Venezuela, ¿cómo están viviendo la revitalización como orden religiosa? Bueno, estamos de verdad, la baja de personal que nos afecta a todos, nos está haciendo pensar más, ¿no? Creo que hemos estado muy distraídos de esta exigencia de revitalización y de reestructuración. ¿Por qué distraídos? Bueno, porque tenemos mucho que hacer, muchos trabajos, muchas necesidades sociales, espirituales, y eso nos ha centrado en operativizar mucho y en pensar y reflexionar menos. Yo creo que a la hora de ver esas bajas que están incluso atentando contra nuestro alcance operativo,
nos ha hecho parar y decir, bueno, mirarnos y decir, bueno, ¿qué debemos hacer? Esto creo que ha sido bueno, es una crisis, como dirían los chinos, es una oportunidad para rever y decir, esto tenemos que tomarlo en serio, ¿no? Debemos empezar a optar y saber dejar, debemos empezar a rever cómo vamos a entablar nuestras relaciones, debemos pensar en números, necesitamos condensar nuestras fuerzas para no perdernos o desbordarnos o diluirnos, y esto ha sido provechoso, ¿no? Yo diría, para responderte, estamos en un proceso de revisión profunda, donde la preocupación comienza a ser ocupación, ¿no? En ver de qué nuevas maneras debemos encarar nuestra vida consagrada, ¿no? ¿Cómo se ven los centros de espiritualidad Agustino Recoleta en Venezuela? Sin duda, para nosotros es una gran alegría haber podido pisar esta tierra mexicana, poder estar en un CEAR en este momento, ¿no?, en que hablamos. Es una gran alegría porque ya teníamos puestas la mira en esta experiencia de CEAR mexicana, ¿no? Y estamos con muchas ganas de que frague la experiencia en Venezuela. Hemos comenzado. Uno de los ministerios que hemos tenido que dejar lo estamos queriendo rever y reinterpretar como un CEAR, ¿no? Y hemos comenzado a dar los pasos. Creo que la clave en esto, por supuesto, es una de las claves de la reestructuración, es la misión compartida. Y en esa dirección estamos implicando laicos que viven mucho nuestro carisma, son de nuestras JAR, y laicos que están preparándose en estos encuentros de multiplicadores de espiritualidad Agustino Recoleta, y entonces nuestra idea es esa, el poder formar estos centros de animación y de espiritualidad agustiniana que ayuden a la revitalización, ¿no? Donde un fraile pueda ir allí y dejarse predicar de un laico. Ajá. Y donde un sacerdote pueda recobrar fuerzas en un ejercicio espiritual, donde los laicos también entran y se dé pues esa comunicación de vida y ese compartir de experiencia de Dios que al ser distinta pues también enriquece, ¿no? El padre Fray Hugo Sánchez, he de comunicarles y compartirles que es uno de los autores del himno de la JAR. ¿Cómo salió esto del himno de la JAR? A ver. Mira, recuerdo que estaba yo a 3 días de ser enviado a Buenos Aires a continuar mis estudios. Yo estaba muy apegado a la gente que acompañaba, ya eran las JAR y yo estaba muy triste de tenerme que ir. Y bueno, pues yo había pedido a mis superiores seguir un tiempo más, haciendo una extensión en la filosofía, 1 año más, pero me dijeron que era lo mejor que me fuera pronto, ¿no? Entonces yo lo acepté y lo tomé como algo de Dios, pero me acuerdo que me fui a la terraza de casa y miraba al cielo y decía, pero Señor, ¿y cómo va a quedar esta gente? ¿Se podrá seguir trabajando? Muchas preocupaciones, ¿no? Sobre la pastoral que llevábamos y el tema de las juventudes agustinos recoletas. Y entonces, bueno, cuando yo me sentía así un poco bajoneado, pues tomaba la guitarra y empecé a orar y empecé a puntear y una melodía me empezó a gustar y me servía como para seguir orando todo esto. Y bueno, yo empecé a tararear ahí unas letrillas ahí y así pues fue como la expresión del deseo que tenía de que aquello no muriera, ¿no? Y de que el Señor fuera nuestro soporte, ¿no? En todo esto, nuestro fundamento, ¿no? A la hora de seguir acompañando a nuestros jóvenes y de seguir viviendo juntos en esta misión compartida el carisma agustino recoleto. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y sobre todo por dar el himno, ¿no?, a todo el movimiento de las Juventudes Agustino Recoletas. Gracias. Nosotros les tenemos que dejar. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.